Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar hoy en esta mañana con ustedes, o muy buenas tardes, donde quizás donde usted nos está viendo ya es de tarde. Y pues yo quiero agradecer, hermanos, en esta mañana que Dios me ha dado la fortaleza para estar compartiendo por su gracia, por su misericordia nada más. No es algo que merecemos, realmente no es algo que uno lo haya obtenido porque es digno, sino porque simple y sencillamente Dios nos da de su misericordia. Y misericordia es eso, es mostrar compasión para alguien que está en la miseria. Y pues hermanos, espiritualmente la Biblia dice que estamos en la miseria solo por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Por la misericordia de Jehová, dice Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Entonces, pues nadie merecemos estar con vida en este momento. Si lo estamos es simplemente porque el Señor así lo desea. Simplemente porque el Señor así lo permite. Y pues hermanos, vamos a compartir hoy en esta mañana una frase. Quiero simplemente compartir una frase que si el resto de la semana, solamente el resto de la semana usted se acuerda de esta frase, estoy muy seguro de que le va a ayudar. No importa la situación en la cual usted se encuentre. No importa si usted está enfermo, si usted está con problemas económicos, no importa si usted está con problemas de trabajo. Esta frase es célebre, una frase que no solamente es célebre, sino es una frase que nos da apoyo, alivio. Hay gente que paga miles de dólares inclusive por recibir una simple y, discúlpeme la expresión, no pretendo menospreciar, pero por una clase de motivación. Hay gente que paga miles de dólares. Y en la palabra de Dios encontramos miles de frases que son motivacionales. Y esta frase la encontramos allí en el libro de Job, en el capítulo 19. En el libro de Job, en el capítulo 19, encontramos una frase célebre, una frase que nos va a dar aliento, una frase que nos va a impulsar. Dice Job capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Y está hablando en las frases siguientes. Dice, al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hermano y amigo, necesitamos en este momento de crisis, de problemas, de pandemia, donde todos los días escuchamos de gente que está muriendo, donde encontramos de gente que está enferma. Ayer me enteré del caso de un hermano, nos comentó en un grupo que tenemos de WhatsApp sobre su hermana que está enferma de cáncer también. Y entonces él comentaba ahí la situación familiar es crítica, es difícil y lo entendemos a la perfección. Entonces, en medio de la situación en la cual usted esté viviendo, yo le invito a que se aprenda, que comprenda y rememore continuamente esta frase. Yo sé que mi Redentor vive. La persona que dijo estas palabras
El personaje que vamos a llamarle así se atrevió a compartirnos esta frase, un hombre llamado Job. Este hombre estaba atravesando por una situación que, créame, ni usted ni yo jamás, nunca hemos pasado, ni pasaremos. No importa la enfermedad que usted tenga o que yo tenga, no importa el problema económico que usted o que yo tengamos, nunca vamos a pasar por una situación por la que atravesó este personaje llamado Job. El tiempo nos faltaría, nos llevaría mucho tiempo de aprender, de analizar sobre la vida de este personaje, pero voy a tratar de resumirlo en unas cuantas palabras. En los capítulos 1 y 2 de este libro de Job, se nos habla sobre este personaje, un hombre que podríamos decir en nuestros tiempos, en nuestras palabras, un multimillonario, un hombre que tenía gran cantidad de ganado, un hombre que tenía muchas posesiones, tenía, en aquel tiempo se acostumbraba el asunto de tener siervos, tenía muchos siervos, muchos trabajadores, un hombre que tenía tantísimo dinero. Y de la noche a la mañana, dice la Biblia, que por causa de Satanás que se presenta ante Dios, y Dios le dice, mira, ¿no has visto a Job, mi siervo Job? Un hombre íntegro, un hombre apartado del mal, un hombre que teme a Dios. Y Satanás le responde, pues sí, cómo no te va a respetar, cómo no te va a querer si le has dado todo, le has dado dinero, le has dado hijos, le has dado propiedades, le has dado esclavos o siervos. Pues así que no te va a servir. Quítale todo, le dice Satanás a Dios. Quítale todo y verás, si no, en tu propia cara. En tu propia cara te va a maldecir. Y Dios le dice, pues, quítale todo. Nada más no toques su vida. Quítale todo. Y así de la noche a la mañana, ahí en el libro de Job, le digo, el capítulo 1 nos narra de una forma prácticamente detallada de cómo es que de repente se queda sin ganado, de repente se queda sin dinero, de repente pierde a todos sus hijos. Imagínense, yo, gracias a Dios, tengo mis 2 hijos. Yo no he experimentado la pérdida de un hijo, pero supongo que es una situación muy dolorosa, porque lo normal es que un hijo entierre al padre y no el padre entierre o sepulte a un hijo. Y de repente así, todos los hijos de Job mueren. Entonces imagínese, de ser multimillonario queda no en la bancarrota, sino en la ruina total. Pierde a sus hijos, pierde sus ganados, pierde todo. Y luego se vuelve a presentar Satanás ante Dios. Y Dios le vuelve a decir, ¿ves lo que pasó? Le quitaste todo y aún Job está fiel. Aún Job me sirve. Y Satanás le vuelve a decir, eso dices, pero toca su vida, toca su salud. Y vas a ver si no en tu propia cara te maldice. Y Dios le dice, está bien, quítale la salud. Y ahí dice la Biblia, hermano y amigo, que le vino a Job una sarna. Pero una sarna, alguien dijo de una manera muy personal, una sarna preparada exclusivamente para Job. Una sarna, unas llagas en su cuerpo, una enfermedad terrible, que dice la Biblia que él tenía que agarrar un pedazo, prácticamente diríamos un pedazo de ladrillo y rascarse. Era una comezón atroz, espantosa.
Yo hace algunos años, hace 2 años, sufrí un problema por mi cáncer, donde era una comezón de la cabeza hasta los pies, una comezón, me rascaba y tenía todo mi cuerpo, era terrible. Pero luego me puse a pensar, ¿cómo habrá sido lo de Job? Y era más terrible. Entonces, un hombre que era millonario, multimillonario, quizás el hombre más rico de su tiempo, sabio, un hombre poderoso, un hombre muy reconocido, de la noche a la mañana pierde todo, su dinero, sus hijos, sus propiedades y su salud. Y en medio de aquel dolor, en medio de aquella situación en la cual él estaba atravesando, jamás se atrevió a ofender a Dios. Jamás. Dice la Biblia, mantuvo su integridad y no le apropió a Dios despropósito alguno. O sea que cada cosa que a él le pasó, Job dijo, por algo me está pasando, algo bueno va a salir de aquí. Así es que le reitero, ni usted ni yo hemos pasado por ninguna situación como la de Job. No importa la enfermedad que usted tenga o la enfermedad que yo tenga. Jamás hemos pasado lo de Job. No importa si usted perdió su trabajo, yo perdí mi trabajo y perdimos todo. Job perdió todo. Y él más adelante simple y sencillamente dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y hermano y amigo, esta palabra redentor viene de redimir, del verbo redimir. Y le digo, este verbo es un vocablo o un verbo muy amplio, que tardaríamos horas y horas tratando de explicar su significado. A través de toda la Biblia se utiliza el término redimir, redimido, redentor y frases derivadas de esto. Yo sé que el que me redimió está vivo, haciendo alusión, una alusión profética a nuestro Señor Jesucristo. Así es que, a grandes rasgos, la palabra redimir significa liberar, devolverle a alguien su libertad mediante un pago. Mediante un pago o un rescate. Es como, lamentablemente, como nos ha pasado en nuestra época, que dicen, secuestran a alguien y llaman por teléfono y le dicen, tenemos secuestrado a su hijo, queremos tanto dinero, denos, no sé, 1,000,000 de pesos, por ejemplo, denos 1,000,000 de pesos de rescate y soltamos a su hijo. Y la persona va y paga el rescate. Afortunadamente, en algunos casos sueltan al hijo, en algunos casos de manera cobarde todavía, aparte de que reciben el dinero, matan al hijo, lamentablemente, o al familiar. Pero se paga un rescate, eso es redimir. Y Job está diciendo, yo sé que el que pagó mi rescate está vivo. Yo sé que el que pagó mi rescate está vivo. La persona que dijo estas palabras, una persona intachable, una persona de una reputación excelente, una persona con un espíritu altruista, persona que le llegaba con una necesidad, siempre le ayudaba. Él dijo, a toda persona que venía a mí, no importa si era viuda, si era huérfano, yo le daba de comer, yo le daba que vestir, decía Job. Y no, él no lo decía con el afán de exaltarse, porque mucha gente es lo que hace, regala algo y anda pregonándolo. Job no. Sin embargo, Job se vio en la necesidad por la acusación de sus amigos
Es que tú eres un pecador y tú eres esto y tú eres lo otro y por eso te está pasando eso. Y Job decía, no, yo no, sí, tengo mi pecado, es normal, pero yo no hice nada para merecer esto. Y hermano y amigo, a veces podemos pensar eso. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué perdí la salud? ¿Por qué perdí el dinero? Y a veces hasta nos enojamos contra Dios. Y hay gente que le pasa situaciones así y en lugar de acercarse más a Dios, se aleja. Ay, es que esta enfermedad. Y humanamente hablando, es normal. Es normal que nos enojemos. Y le echamos la culpa a todo mundo. Y hasta a Dios. Sin embargo, Job guardó silencio. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está vivo en este momento. Aunque estaba atravesando por una situación muy complicada, cual nunca usted ni yo pasaremos. Él dijo, yo sé que mi Redentor está vivo en este momento. No aplicó despropósito alguno. Y la palabra Redentor, en el Antiguo Testamento utilizaban una palabra que le llamaban Goel. Yo no soy experto en los idiomas antiguos, pero llamaban algo así como Goel, el Redentor, el pariente cercano le llamaban también. El pariente cercano. Y en esta mañana quiero compartirle por qué es que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, y qué es la aplicación que hay a nuestra vida con respecto al Señor Jesucristo, porque acuérdese que Él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que del polvo se levantará, hablando de que el Señor Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y luego dice Job, pero yo sé también que yo le veré, yo veré a Dios, yo veré a mi Redentor. Y yo le quiero hacer esta pregunta a usted. Si usted partiera de este mundo en este momento, ¿está 100% seguro de que verá a Dios cara a cara? Y si usted pudiera ver a Dios y Dios le preguntara, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le respondería usted? ¿Qué le respondería yo? ¿Qué responderíamos? Job, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y yo le veré y estaré con él. Si me muero, voy a ir con él. El cuerpo se va a quedar ahí. El cuerpo polvo es y al polvo volverá. Pero yo sé que le veré. Yo sé que mi Redentor está vivo. Así es que hermano y amigo, no importa la situación que usted esté atravesando, agarre fuerza de esta palabra, de esta frase. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué hacía el Redentor? El Redentor lo que hacía en aquellos tiempos era cuando las personas estaban en una crisis tan difícil que no podían, económicamente, que no podían salir de esa crisis, venía el pariente cercano y les ayudaba, les sacaba de esa crisis. Así es que usted y yo, si usted tiene a Jesús como su Salvador personal, si usted ya le entregó a Jesús su vida y usted le pidió perdón por sus pecados, créame que nuestro Redentor, Él está vivo en este momento. Y Él, de una forma u otra, nos sacará de esta crisis. Esta crisis en la cual usted está atravesando, esta crisis en la cual yo estoy atravesando, Él nos sacará. A veces de manera increíble, a veces de la manera en la cual no nos gusta, a veces de la manera que no esperamos, pero nos va a sacar. Y yo quiero compartirle, no por ponerme de ejemplo de ninguna manera, soy la persona menos indicada para ponerme como ejemplo.
pero yo le voy a compartir mi experiencia. Cuando a mí el doctor me comentó, pues sí tienes cáncer, para mí tienes cáncer, yo tenía dos opciones. Una, hacerme una cirugía. Y dos, quedarme así. Hacerme la cirugía tenía menos del 5%, según estadísticas, de salir con vida. Quedarme así significaba, pues, esperar un tiempo, algunos meses y partir. El mismo mes de noviembre del 2019, hace 2 años exactamente, el doctor me dijo, te operamos en 2 semanas, si tú quieres. Y entonces yo pensé, pues me voy a morir de cáncer, o me puedo morir en la plancha, como decimos aquí en México, en el quirófano, así decimos en México, en la plancha. Pero, pues si muero en la plancha, muero dormido, no voy a sentir. Pues le entramos a la plancha, dije. Sí, pero ¿sabe qué fue lo que me impulsó, hermano y amigo? No que soy bueno, no soy perfecto, al contrario. Al contrario, soy todo lo contrario a lo que usted se imagina. Pero yo sé que mi Redentor vive. Estoy seguro que Él está vivo. Y eso fue lo que me animó. Y yo le invito a que en medio de la crisis, no importa la que usted esté atravesando, amárrese en su mente, agárrese de ese pensamiento, de esa frase. Yo sé que mi Redentor vive y esta crisis en la cual estoy atravesando, Él está vivo y Él me sacará de esta crisis. No sé cómo, no sé cuándo, no sé de qué manera, pero Él me sacará de esta crisis, porque el pariente cercano, el Redentor, Él me sacará de esta crisis. El pariente cercano, el Redentor, era la persona que se encargaba de rescatar el título de propiedad de una tierra. Y le voy a decir cómo era este asunto o esta situación. Cuando una persona ya estaba en una crisis económica muy fuerte, entonces lo que podía hacer era entregar su tierra como garantía, título de propiedad, lo entregaba. Entonces, en ese tiempo ya no era su tierra prácticamente. Después de un cierto tiempo, si regresaba, la Biblia en el Antiguo Testamento nos enseñaba lo que llamaban el año del jubileo, 50 años. Cada 50 años se celebraba. Entonces la tierra podría regresar a la familia dentro de quizás 50 años, en promedio, a lo mejor menos, pero el año del jubileo. Entonces necesitaba rescatar su tierra, quería rescatarla, que le regresaran su título de propiedad, las escrituras, diríamos hoy. Entonces acudía el pariente cercano, nadie más tenía el derecho de pagar. Es decir, venía el pariente, pagaba el precio y el título de propiedad se recuperaba. ¿Y sabe qué? Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Dios le dio el título de propiedad a Adán cuando lo creó. Porque Dios le dijo a Adán, vas a trabajar la tierra, vas a producir en ella, la tierra es tuya. Yo te la dejo, te la presto, para que tú la trabajes. Y por eso dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero cuando viene Satanás a través de una serpiente, la posesión de una serpiente, y engaña con su astucia a Eva, y come Eva del fruto prohibido, y después le da a su esposo, Adán, y come Adán del fruto prohibido, y entonces sus ojos fueron abiertos, y vieron que estaban desnudos, van y se esconden. Ahí
Adán y Eva perdieron el título de propiedad de la tierra. ¿Por qué cree usted que cuando el Señor Jesús en Mateo capítulo 4 viene el diablo y le pone la tentación y le muestra todos los reinos de la tierra y dice, todos los reinos de la tierra son míos y te los daré si postrado me adorares? El Señor Jesús no le dijo, espérate, la tierra no es tuya. No le dijo eso. El Señor Jesús no le refutó el asunto de ser dueño de todos los reinos de la tierra. La tierra es de Dios. Dios la creó. Pero mientras ese título de propiedad, de hacer y deshacer, Satanás se lo arrebató a Adán y Eva. Por eso nuestro mundo, nuestra sociedad está como está. Por eso estamos en una sociedad desmoronándose. Por eso mucha gente dice, si Dios existiera no habría guerras. Si Dios existiera, sí. Nuestro Redentor, el Señor Jesús. Y un día nuevamente regresará a ese título a las manos de Jesús. Ya lo hizo en la cruz. Ya está hecho. Pero por un tiempo corto Satanás todavía está controlando este mundo. Por eso dice el apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y cuando habla del mundo, habla de la forma en la cual está viviendo esta sociedad. No habla del planeta Tierra nada más, habla de la forma en la cual este mundo, la gente, está viviendo. Entonces, un día el Señor Jesús ya le arrebató el título a Satanás. Falta que se cumpla. Porque Dios lo hace, fíjese, Dios es tan caballeroso que lo hace todo a su tiempo. El pariente cercano, el Redentor, no solamente libraba de las crisis, no solamente recuperaba el título de propiedad, sino era vengador de una persona que era asesinada. Era el vengador del homicida. Es decir, cuando alguien mataba a otra persona, cuando alguien asesinaba a otra persona, Dios había permitido la pena de muerte. Y aquí es un título o es un otro tema un poquito espinoso. ¿Sabe usted quién instituyó la pena de muerte? Algunos dicen la ley del talión. Pues nada más ni nada menos que Dios. Y no es porque Dios sea vengativo, más bien es una medida para disuadir. Es decir, Dios puso esa ley para que pensáramos, no voy a matar, para que no me maten. Nosotros la vemos de otra manera. Le digo, el Satanás viene y nos tuerce. Siempre busca la manera de hacer quedar mal a Dios. Dios había puesto que el hombre que derramara sangre, su sangre será derramada en el libro de Génesis. Esto para disuadirnos de matar, para disuadirnos de cometer el homicidio. Pero el homicida principal, ¿quién es? Satanás. Satanás. Allá en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, el Señor le dijo a los religiosos de aquel tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él ha sido homicida desde el principio. Satanás intentó matar a Dios.
No lo hizo porque no puede, pero lo intentó. Hizo una rebelión. Ya fue culpado de homicidio, de intento de homicidio. Hoy creo que le llaman, yo no soy experto en la jurisprudencia, pero creo que hoy le llaman tentativa de homicidio. Y luego viene con Eva nuevamente. Por eso hace unos días estábamos viendo el libro de Génesis capítulo 3, quizás uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Viene Satanás, engaña a Eva, Adán y Eva comen del fruto prohibido, automáticamente allí los mató, los asesinó. Dios dijo, no comeréis del árbol que está en medio del huerto, del bien y del mal. No deben comer porque el día que coman moriréis. Y hay gente que dice, bueno, Dios los mató porque Dios puso el huerto o ese árbol ahí. Dios lo puso ahí porque quería probar la voluntad del hombre. Pero Satanás con su astucia engañó a Eva. Eva comió. Y yo creo, no sé, la Biblia no lo dice, pero muy posiblemente Eva sedujo a Adán y comió del fruto prohibido. No sabemos qué era. Y el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, no por Eva. Así es que los que piensan que Dios es machista y todo eso, no. Al contrario, la culpa de toda la maldad que hay en el mundo es por un hombre, no por una mujer. En este caso, Adán. Y Satanás se convirtió nuevamente en homicida. Se necesita o se necesitaba un vengador. Alguien que viniera a cobrarle a Satanás haber matado al hombre. Y por eso el Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque ustedes están muertos. El apóstol Pablo dice allá en la carta a los Efesios, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2. Entonces el ser humano está muerto, estamos muertos espiritualmente, físicamente estamos vivos, pero espiritualmente estamos muertos porque Satanás a causa del pecado nos mató. Nos mató. Y se necesita un vengador. ¿Quién? ¿Quién es ese vengador? El Señor Jesús. El Señor Jesús cuando murió en la cruz, que derramó su sangre preciosa, y al tercer día resucitó, ahí Satanás, ahí prácticamente Dios, a través de Jesús, le dio en la frente y lo mató. Le aplastó su cabeza como le prometió a Eva, y la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Así es que, hermano y amigo, en Jesús tenemos nuestro vengador. Él es nuestro redentor, el que nos saca de la crisis, el que está recuperando el título de propiedad de la tierra, el que nos está vengando de lo que Satanás hizo, pero también el redentor era la persona que rescataba. Cuando alguien entregaba su tierra en propiedad porque no podía ya, su crisis, diciéndole a otro, sabes que mi tierra no la puedo sostener, te la paso a ti, dame dinero. O se endeudaba tanto y no podía pagar, entregaba la tierra. Y llegaba el momento en el cual ya ni la tierra era suficiente, tenía que endeudarse más. Y decía, ¿sabes qué? Ahora, como mi deuda es tan grande y no puedo pagarte, ahora soy tu esclavo. Y aquella persona se volvía un esclavo. ¿Y quién era el encargado de liberar a aquel esclavo? El Redentor. Venía el Redentor, el pariente más cercano,
El familiar más cercano llegaba y pagaba. ¿Cuánto te debe mi tío, mi hermano, mi familiar? ¿Cuánto te debe? Pues tanto. Ándale, aquí está. Pagaba. Familiar, eres libre. Ya pagué el precio. Ya tu deuda ha sido cancelada. Ya tu deuda ha sido pagada. Y hermanos y amigos, tenemos nuestro Redentor, el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pedro dijo, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuisteis redimidos. El Redentor pagó por su deuda, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18. Ahí reafirmamos lo que hemos dicho. A causa de Adán, somos esclavos, esclavizados, y necesitamos a alguien que nos libere de la esclavitud del pecado. Y nadie puede hacerlo porque todos somos pecadores. Hombres y mujeres de este mundo somos pecadores. No importa si tenemos un rango espiritual, un gurú espiritual, un clérigo espiritual, un líder espiritual, todos estamos esclavizados al pecado, no importa la religión. Así es que un esclavo no puede liberar a otro esclavo. Que no nos engañen. Un esclavo no puede liberar a otro esclavo. El único que puede liberar es una persona libre. Y en este caso, Jesús. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y luego dice Pedro, no con cosas corruptibles como oro o plata, no es pagando. Como algunos dicen, págame tanto y saco a tu familiar del purgatorio o lo saco del infierno y págame tanto. No se puede. No se puede. Nadie tiene la autoridad para sacar a alguien del infierno. Ya no se puede. Alguien que ya murió, ya no rescate. Que no le engañen, por favor. El rescate se puede hacer mientras la persona tiene vida física. Porque vida espiritual no tenemos. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. La única manera de ser libres, la única manera de ser libres de la esclavitud del pecado es que el Redentor, un Redentor venga. Y ese Redentor es el Señor Jesús. Dice que fuimos redimidos no con oro, no con plata, sino hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo. La palabra preciosa o el adjetivo preciosa es de mucho precio, un precio incalculable. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Así es que la única persona que puede redimirnos del pecado no es el pastor de la iglesia bautista, no es el pastor de la iglesia como se llame, no es el gurú de la religión como usted quiera llamarle. El único que puede redimirnos de la esclavitud del pecado es Cristo Jesús, porque Él dio su sangre. Cuando Él estaba en la cruz, y todos los demonios y todos los ángeles depravados riéndose y burlándose, incitándose a la gente a que se burlaran de Él, a que se rieran de Él. Dice la Biblia, le escarnecían, y esa palabra escarnecer es burlarse de una manera vil y espantosa. Se burlaban del Señor Jesús cuando estaba con sus últimas fuerzas, exclamó, consumado es.
Consumado es, el precio ha sido pagado, la deuda por el pecado ha sido cancelada. Por eso Jesús es nuestro Redentor. Ya estamos en la época que se conoce como la Navidad. Y todo mundo cantando, ay Jesús el Redentor. Noche de paz, noche de amor, ay el nuestro Redentor. Y a veces lo decimos de una manera muy superficial. Jesús es la persona que murió, dio su sangre por sus pecados y mis pecados, por nuestros malos pensamientos, por nuestras groserías, por nuestras mentiras, por nuestra vanidad, por nuestro orgullo, por nuestros chismes, por nuestras obscenidades, por nuestros chistes colorados, por lo que vemos y no deberíamos estar viendo, por lo que escuchamos y no deberíamos estar escuchando, por lo que hablamos y no deberíamos decir. Por todo eso murió Jesús. Pero la única manera en la cual Jesús se puede volver el Redentor de usted y mi Redentor es pedirle a Él que nos perdone. Es la única manera. Él murió por todos nuestros pecados, pero solamente se hace efectiva esa invitación si la aceptamos. Esa redención solamente se hace efectiva si la tomamos. Si usted hoy en esta ocasión le dice a Jesús, Señor Jesús, en una oración le dice, Señor Jesús, yo sé que he pecado y yo sé que te he ofendido y yo sé que te he faltado el respeto con mis pecados. En este momento yo reconozco, estoy bien consciente de lo malo que he sido ante ti. Y yo te pido en este momento que perdones todos esos pecados. Me arrepiento de esos pecados. Y le dice estas palabras a Jesús: perdóname, sálvame, en tu nombre te lo pido. Amén. Amén significa así es, o así sea. Jesús se vuelve su redentor. Y cuando Jesús se vuelve el redentor de usted, cuando Jesús se vuelve mi redentor, no importa la crisis que venga, no importan los problemas que vengan. Hay problemas que vienen por nuestra propia culpa. Tenemos que reconocerlo. Algunos estamos cosechando lo que sembramos hace algunos años o hace un tiempo, las cosas malas que hicimos. Pero Jesús, Jesús en medio de nuestra crisis nos sacará adelante. Jesús en medio de la situación difícil por la cual estamos atravesando, Él nos cargará en sus brazos y nos dará el consuelo que necesitamos. Es por eso que Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que fui malo o soy malo y pecador, pero yo sé que Él me ha perdonado. Y en medio de esta sarna maligna que tengo, en medio de esta situación dolorosa que estoy atravesando, que perdí a mis hijos, que perdí mi familia, que perdí mi dinero, que perdí mi ganado, que perdí mi salud, que lo he perdido todo, yo sé que mi Redentor vive y me sacará adelante. Así es que, hermano y amigo, yo le invito a que en esta semana se apropie de esta frase. Yo sé que mi Redentor vive.
Y un día le veré. Un día le voy a ver. Quizás sea hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 10 años, dentro de 20, no sabemos. Pero lo que yo sí le puedo decir, que no importa lo que usted haya hecho, vamos a Jesús y le pedimos perdón por nuestros pecados. Él nos perdonará y se volverá nuestro Redentor. Y aún después de que ha decidido, si no hemos hecho lo que Él nos ha pedido, nos ha ordenado, pero reconocemos y vemos que hemos sido desobedientes y venimos nuevamente a Él y le decimos, Señor Jesús, yo sé que tú me perdonaste mis pecados y me has salvado, pero he sido un hijo desobediente. Perdóname, perdóname, Señor. Sabe que va a ser Él. Él dijo, todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. Jamás. Él está con los brazos extendidos, diciendo, hijo, ven, ven, hijo, ven, hija. El pecado te está destrozando. Ven, hijo, la desobediencia te está destruyendo. Hijo, tus pensamientos, tu lengua, tus oídos, te están dañando. Ven. ¿Qué hacer? Simplemente, Señor, aquí estoy. Perdóname. Así es que yo le invito, hermano y amigo, que vengamos a Jesús y le digamos, quiero que seas mi redentor. O si usted ya le pidió a Jesús que le perdonara, recuerde esta frase, yo sé que mi redentor vive y un día lo voy a ver. Y un día, hermano, le daremos cuentas a Dios. Y esto realmente nos debe estremecer, que le daremos cuenta a Dios por lo que hicimos y lo que dejamos de hacer para Él. Así es que quédese con esta frase, yo sé que mi Redentor vive. Terminamos orando. Señor Jesús, gracias, porque en este día tú nos, porque no nos has dejado.